algunos Ahí problemas está. técnicos que ya se escuchan. Finalmente, bueno, ya estamos, nos estamos oyendo, yo creo ya con toda propiedad. Este programa va a estar, hoy no me acompaña Oscar Millán, pero bueno, pues lo extrañaremos. Saludo a Paco, que está ahí en los controles, que es mi productor favorito, y bueno, esos micrófonos a veces no obedecen, la tecnología no nos obedece, eso está de pensarse. Pero bueno, pues le agradezco mucho a Luna Mía Café, que me ha invitado a mi café, que ahora como no vino Oscar, me mandó 2 raciones, pues me las tomaré. Y vamos a comenzar esta vez. Está muy bueno. Esta vez voy a leer poemas míos, poemas escritos en alguna etapa de mi vida sobre el cielo. Hay un libro pequeño sobre el cielo que se llama El cielo vigilante. Y de ese libro quiero leer este primer poema que se llama Cielo primero, cielo de lluvia, palabras. En el primer cielo de lluvia, ninguna cosa está en su nombre. ¿Qué es la palabra? Una astilla de aquello que nombraba. Está lloviendo en esta única ventana. ¿No es palabra esta tristeza? ¿En qué frase ha quedado el brillo de mis ojos? En la lluvia pasaban más palabras que agua. Pasan, son garabatos, ruido en la página mojada. En el último cielo de este día también llueve. Los ojos repiten tormentas anteriores. La noche guarda sus alas, aquieta sus venas, acierta las compuertas. ¿Es palabra lo que acecha a mi espalda? ¿Es palabra esa navaja de enfrente? ¿Y el filo que abrió mi último sueño serían palabras? Río es una palabra más que se desborda. Corazón, otra que se apaga. Cielo, agua limpia del llanto. He leído un poema mío más o menos de finales de los 90, más o menos. Es un libro que no está publicado más que en una agenda que hicimos. No es cierto, es muy acá. Bueno, son poemas de finales de los 90 y principios de los 2000. Esta agenda muy bonita con ilustraciones se publicó en 2013, me parece. Y viene una colección, una selección de 12 poemas, obviamente, para cada mes de este libro. Pienso que la exploración que uno hace cuando escribe poesía generalmente no va muchas veces en los poemas de juventud, por ejemplo, se trataba de buscar decirle algo a los demás, en resumidas cuentas, de cambiar el mundo. Pero qué curioso, no se puede. Un poema no puede cambiar el mundo. Cambia el que lo escribe, cambia cuando alguien lo lee, pero esas esperanzas que uno tuvo en aquellos entonces, en aquellos 80s, donde estábamos casi comprobando que la revolución no se puede hacer con la literatura. Recordemos aquel libro de la discusión Vargas Llosa, Óscar Collazos y Cortázar, donde dice la revolución en la literatura y la literatura en la revolución. Es una discusión muy interesante. Y por esos tiempos, pues escribíamos poemas un poco más
conceptuales, nacidos de ideas. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Nacidos de ideas y nacidos de nuestros intereses extra poéticos. Es decir, intereses, por ejemplo, políticos. Que hubo un tiempo en que de verdad pensaban que aquel que tenía que ser poeta tenía que tener ideas luminosas de la política, de la sociedad. No, las exploraciones, y todo esto viene porque bueno, esta colección de poemas del cielo son exploraciones muy particulares, muy personales, muy mías, muy exploraciones, descubrimientos, estremecimientos con el mundo. ¿A quién no le ha conmovido un cielo alguna vez, no? Y entonces me puse a estudiar el cielo. Hay un poema que no lo tengo aquí, pero que se llama Estudio del cielo. Al fin es un poema de amor, ¿no? Pero la exploración de las cosas que a uno le conmueven, le interesan, suelen estar llegadas de ninguna parte, de nuestras emociones, de lo que va pasando por el mundo. Si todo el tiempo está cambiando la vida, está cambiando, el tiempo nos cambia, nos hace nuevos, nos renueva, nos destruye también. Eso es así. Y eso es la poesía. Es decir, la poesía, digamos, va pasando por nuestra vida, va pasando frente a nuestra vida, dentro de nuestra vida, y nosotros tenemos que capturar un grano de arena de ese desierto que es la poesía y tomarlo y escribir un verso. Si no se escribe en el momento preciso, se escribirá otra cosa. Es decir, hay versos que llegan, hay poemas que llegan justo en el momento, al corazón de la tristeza, a la médula espinal de la alegría, a los brazos de la desdicha o al pecho del placer, ¿no? Es decir, ahí llega la poesía y quienes escribimos, el poeta tiene que tomarla y enfrentarla, limpiarla, coserla, zurcirla, hacerla fuerte para que pueda caer a la página como un verso limpio, ¿no? Es decir, creo que esas exploraciones, de pronto, yo he hecho exploraciones con la página en blanco, con la escritura. Hay un libro que a mí me parece muy gracioso, que salió hace algún tiempo, donde el poema empieza diciendo: buenos días, y saluda al cuaderno, a la pluma, a la tinta, a la mesa donde a veces se pudo hacer pan o poemas, o donde se pudo comer, o donde se pudo poner una copa de vino y beberla, y entonces saluda, pues ya vine, y se cuenta una pequeña historia hasta que después se dice, pues dejo aquí las palabras con todos ustedes, buenas noches. Un poco así más o menos esa exploración, que podría parecer de un loco que hace todo eso y que cree en lo que está imaginando. Y si no cree uno en la imaginación, está perdido. Es decir, hay que imaginar, hay que ejercer esa capacidad de imaginar, que es un acto humano maravilloso, por todos aquellos que no lo hacen, ¿no? Y hay que hacerlo porque finalmente no puede uno vivir sin pensar que las cosas pueden ser distintas a como las vemos, y podemos imaginarlas distintas, y eso es explorar, eso es buscar nuevos horizontes en esta vida y en este mundo tan numeroso, ¿no? Cielo de la imploración, otro poema. Cielo de la imploración,
En las manos cabe la nueva luz que dejó el llanto como palabra impía. En los ojos, la oración y el río, la lluvia y los fresnos de pie. Cielo de la súplica, en las alas van tus luminosos cascabeles, la sangre y las espinas clavadas para siempre en las plantas de tus blancos pies. Cielo de la palabra perdida, bajo el río de la mañana triste, y bebe la sangre que no dije cuando a las afueras de mi vida llovía la otra música del agua en llamas. Bueno, un poema ahí. Oigan esa imagen final, el agua en llamas. Vamos a un corte, yo bebo café y hablamos de esa imagen de el agua en llamas. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Palabra en Palabra y les decía que solo la poesía puede darse esas licencias sin mentir, siempre y cuando la verdad esté en nuestra imaginación. Decía yo de esta última imagen que decía, pues, llovía la otra música del agua en llamas, ¿no? Es decir, hay una imagen que yo recuerdo mucho, un poema que escribí que decía, y una estela de lumbre se sumerge en el agua y se puede ver, ¿no? Si todavía se podía ver, no recuerdo el verso, pero hablaba de eso como el fuego en un elemento contrario. En la poesía podemos aceptarlo, ¿no? Podemos hacer que esos elementos congenien, ¿no? Pero bueno, me mandaron un mensaje alguien que me está viendo y le voy a responder porque me dice, ¿por qué me puse hoy tacuche? Bueno, pues nada menos porque ya salió mi nuevo libro. Hablaremos de él en un momento, pero también vamos a hablar de Lidia Cacho. Vamos a hablar de Carlos Monsiváis, de libros de esta especie, y vamos a hablar de cómo la crónica contemporánea ha tenido una importante labor, no solamente informativa, por supuesto, sino una intención exploratoria también de la sociedad, de los fenómenos sociales, de los acontecimientos que suelen ser más noticia que otra cosa, y esa manera de que los cronistas han contado la historia, me parece que bien vale la pena. Esa literatura testimonial, ¿no? Esa literatura que alcanza el rango de literatura, aunque digamos que trepada en los hombros del periodismo, ¿no? Creo que por ahí está el asunto de mi libro, Mujeres con el Sol Escondido, que esta semana he estado dando entrevistas sobre el libro y todo el mundo le inquieta saber de qué se trata. Muchos me dijeron, ¿es tu nuevo libro de poesía? No, es una mezcla periodístico-literaria, por eso digo literatura testimonial, como me dijo Ulises, quien me entrevistó, El Sol de Morelia, y muy acertada, él cree que es literatura testimonial. Eso es, pero también hay que ver de dónde viene todo esto. El libro finalmente se cifra en el sumo que tiene el libro son las mujeres en el maltrato, en
que enfrentan una violencia de todo tipo, ¿no? Una violencia que ha sido histórica, que ahora se sabe ya que es violencia, ¿no? Ese trato que el mundo les ha dado a las mujeres a través de los hombres, también, hay que decirlo. Ese mundo tradicional, machista, donde el hombre era el proveedor, etc. Cierto que los tiempos se están tratando de cambiar. Yo no digo que ya hayan cambiado. Yo no digo que ya vivamos. Estoy de acuerdo. Hoy me entrevistaba Rafa Cortés y me decía, dice, bueno, yo veo a la mujer de tal manera, independiente, profesionista, trabajadora, bla, bla, bla. Sí. En ciertos ámbitos, por supuesto que la mujer universitaria, aunque también hay casos, pero hay una región de este país que durante mucho tiempo no se veía, que eran los pobres, ¿no? Los pobres, además de vivir una situación difícil en el mundo financiero, ¿no? En el mundo del dinero, en el mundo de conseguir recursos para sobrevivir, para vivir o para malvivir o como se llame, es difícil, pero también históricamente los pobres han sido también víctimas de la ignorancia, que no es gratis. La ignorancia que viene también maquinada, o cómo se dice, planeada, entendida desde el poder. El poder no puede vivir sin los pobres, y no puede, y menos podría vivir si los pobres no fueran ignorantes, no fuéramos ignorantes los pobres. Eso sería una nueva manera de preguntar al poder, ¿qué estás haciendo conmigo?, ¿no? En fin, en esas regiones de pobreza e ignorancia hay cosas así. La violencia contra la mujer la pueden ver, se puede ver como, pues es natural, la mujer debe ser sometida. No, creo que no. Y yo pienso que estos son tiempos donde hay que hacer que se vea, que se sepa que eso es violencia. Yo no soy activista, ¿no? Yo no soy activista en pro de la mujer, no estoy activo en esas cosas. Yo soy escritor y finalmente creo que digo, tampoco he escrito este libro por ningún motivo más que porque se presentó la oportunidad, vi historias que me conmovieron y las escribí, como hablaba hace un momento de la poesía, ¿no? El libro se compone de 15 relatos que tienen su raíz en conversaciones que yo tuve con mujeres en situación de cárcel, como dirían políticamente correcto, ¿no? Mujeres presas, cautivas, recluidas, ¿no? Después de que cometieron o no un delito, condenadas o no, están ahí, culpables o no, están ahí. Y eso es uno de los factores que me hizo conmoverme. Yo tuve 10 meses de trabajo de levantamiento de la investigación, con sus conversaciones, con la observación, y no pude escapar a escribir esto. Además, creo que hay un momento en que uno está tan imbuido en el trabajo, que dice, pues tengo que decirlo, y se tiene que decir, porque además pienso que ha habido cosas que se saben y no se dicen. Es decir, no decirlas y saberlas de pronto nos convierte
cómplices de no expresar lo que uno ve, ¿no? Es decir, bueno, es no ejercer la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no solamente pensemos en los periodistas, en los escritores, en los que han sido acallados, en lo que… No. La libertad de expresión de todos, ¿no? Y de estas mujeres que finalmente me contaron sus historias de una manera tremenda y que bueno, quise recogerlas, darles voz, ayudar a esta escritura con el oficio que ya pasa a los 35 años de trabajo y darle una congruencia al texto y dejarlas hablar a través, yo fui su amanuense, dejarlas hablar a través de mi escritura y sobre todo de otra cosa, de su confianza que depositaron en mí. ¿Qué cosas de pronto estoy viviendo ahorita que ya salió el libro, que se presenta mañana viernes a las 7:30 de la noche en Luna Mía Café and Grill, que está en, pues, nuestro patrocinador, Luna Mía Café, que está en Alonso de Cázares 58-B, a media cuadra de la avenida Tatabasco, bajando del acueducto hacia la gasolinera Poza Rica, es decir, ahí a media cuadra, pasando la calle de Bucareli, una cuadra es Alonso de Cázares, a media cuadra está, y ahí va a ser a las 7:30. Lo presentan, vamos por ahí, lo presenta Luis Jaime Cortés, que sabemos que es uno de los compositores más importantes de México, un compositor que por cierto tengo mucha curiosidad de oír el concierto del viernes pasado, que una orquesta interpretó una pieza suya y él estuvo allá viendo los ensayos y todo esto, y ojalá que pueda después pasarme ese concierto. Luis Jaime, somos amigos de hace mucho tiempo, él fue secretario de Cultura alguna vez, fue rector del Conservatorio de las Rosas, creo que el mejor rector en los últimos años, y que además puso al conservatorio en altísimo nivel, que ya no lo tiene. No lo sé, pero creo que de los momentos más importantes del conservatorio que ha vivido fue bajo la rectoría de Luis Jaime Cortés. Y lo presenta Tamara Sosa Alanís, alumna mía en un taller, muy buena narradora y ahora actual secretaria de Cultura. Y lo presenta nuestro gran ausente de hoy también, Oscar Millán, que no está, pero ya estará pronto. Vamos a un corte, Paquito. Vamos a un corte, seguimos hablando un poquito más del libro y vamos a hablar de Lidia Cacho y de Carlos Monsiváis, cronistas, periodistas importantes, ¿no? Un poema. El cielo sangrante. El cielo azul sangrante me habla como si fuera agua en la blancura. Habla y la voz se hace de nubes en la página. Cielo de borbotón azul, ilumíname en la caída, donde va mi corazón perdido, háblame, háblame. Háblame como el fuego. Un poema. Decíamos que íbamos a hablar de Lidia Cacho y hay Los demonios del Edén, ¿no? Libros importantísimos de Lidia Cacho, que me parece que ella es de nuestras importantes periodistas, que a mí me parece que sus libros, por lo menos los dos que yo conozco, son literatura testimonial, son esa literatura que no solamente que hace una crónica de las cosas que pasaron, sino que también hay una reflexión y una denuncia y una crítica importante. Si una crítica, yo consciente de eso escribí este libro, si no hay crítica en un libro como estos, no sirve de gran cosa.
¿no? Si estamos hablando de problemas monumentales, problemas mayúsculos como el de los que ha hablado Lidia Cacho, por ejemplo, en Los demonios del Edén, ¿no? que a mí me parece que es un libro publicado más o menos en 2004, es un libro escrito por Lidia Cacho en condiciones muy duras, ¿no? Trata el problema de la pornografía y la prostitución infantil, y ahí nos enteramos de personajes monstruosos, poderosos, qué cosa, ¿no? Eso, como es un libro muy duro, un libro importante, ¿no? Lo importante como en su parte de información, pero también la información y la develación de ciertas cosas secretas que hacen estos hombres que no son hombres sino monstruos, ¿no? Entonces, y bueno, le costó muy duro a Lidia, pero creo que es una mujer muy valiente, ¿no? Muy valiente, a quien admiro además mucho y a quien me gustaría mandarle un saludo, que yo tomé un personaje de uno de sus reportajes para escribir una novela y claro, lo transformé, pero es una novela que me conmovió después de leer Esclavas del Poder, ese libro tremendo sobre la trata de mujeres, sobre la trata de personas, ¿no? Sobre la trata de personas que está diseminada por todo el mundo. Entonces Lidia viajó a China, a Tailandia, a Europa, a Asia, y fue viendo cómo están enredadas y atadas esas redes de tráfico de personas, de explotación, la explotación más ruin que una persona puede sufrir. Y hay una muchachita que solo veía televisión en Venezuela y pues la pescan diciéndole que va a ser modelo y ella cree que la vida en México es como las telenovelas, que todo está muy bien, que los muchachos son muy guapos, las muchachas son muy bonitas, todos viven en esas casas preciosas que salen en las telenovelas. Y entonces pues cuando llega por Cancún, pues no es cierto, nada de eso es cierto. La amarran, la encierran, la llevan y ya a los 5 o 6 días ya está trabajando en un burdel en Monterrey y empieza con toda una, en fin. Y Lidia Cacho la encuentra después de algunos años que ella ha llegado a México, y la encuentra después de que se escapó y lograron encontrar alguna asociación de defensora de mujeres que tenía un refugio, y Lidia la entrevista ahí y cuenta cosas atroces. Entonces, Lidia Cacho, ¿quién es Lidia Cacho? Es periodista, escritora, conferencista, activista de los derechos humanos, naturalizada mexicana, dice aquí naturalizada española. Fue perseguida, no sabemos dónde, es decir, se tuvo que esconder, ¿no? Fue amenazada por poderosos, ¿no? A los que evidenció. Ha recibido reconocimientos internacionales por investigar crímenes y desarrollar las herramientas sociales por su labor. Pero este libro del que yo hablaba, miren esto, logró la primera sentencia por tráfico sexual de niños y pornografía infantil en México y América Latina. Creo que finalmente encarcelaron ahí a algunos personajes, ¿no? Ella nació en la Ciudad de México. En 2005 un pederasta muy poderoso y corruptor de menores preso en Arizona la amenazó de muerte junto con el personal que labora en la CIAM. En fin, ha pasado por cosas pero nunca ha dejado de escribir, y eso me parece una gran fuerza, que Lidia Cacho haya pues tenido la fortaleza, la resistencia, ¿no? de poder seguir adelante, ¿no? Y sus libros publicados, en estos datos dice que son 14, ¿no?
sobre problemas sociales de verdad enormes, ¿no? Ha recibido premios, fíjense, recibió el Premio Estatal de Periodismo de Quintana Roo, que ya vivía allá, el Premio Francisco Ojeda al Valor Periodístico, bueno, el Premio Nacional Don Sergio Méndez Arceo a la Defensa de los Derechos Humanos, el Premio Yo Dona de España a la Labor Humanitaria, otro premio, en fin, premio tras el Premio Casa América en Cataluña a la Libertad de Expresión. Eso me hace sentir orgulloso de tener entre nuestros grandes periodistas y escritores a una mujer como Lidia Cacho. Hablando de mujeres arrojadas, valientes, ¿no? Y yo soy su lector. He leído 2 de sus libros, pero he leído en periódicos muchísimas de sus reportajes, de sus crónicas y de sus columnas, en fin. Yo creo que ha recibido, aquí por lo menos se enumeran como unos 20 premios, ¿no? Premios importantes, y que creo que muy bien se los merece. Todo esto porque estamos hablando, y a propósito de que ha salido un libro, es el primer libro que yo escribo de esta naturaleza, sobre asuntos, llamémosle sociales, ¿no? El libro de Mujeres con el Sol Escondido, obviamente está dicho ahí, siempre pienso en un verso, en un poema de Vallejo, donde habla de cómo el sol es para un preso, ¿no? ¿Qué significa el sol para un preso? Entonces, el título viene un poquito en la introducción, yo lo digo, ¿no? Dice, cuando llegué, hablo de una prisión, cuando llegué acompañado de 2 custodias al pabellón, una interna con cierta gracia me preguntó y se acercó a mí con mucha amabilidad, me preguntó quién era yo y a qué venía un hombre a ese lugar. Obviamente pabellón de mujeres. Estaba radiante la luz de sus ojos. Pensé en el sol. Vine a ver cómo pasa la luz del sol por aquí, le dije. Aquí se apaga la luz de la vida. Aquí el sol está escondido, me dice. Tenía razón. Allí está perdida la luz del mundo libre y veo a las mujeres resistiendo como pueden, con la sombra también en sus ojos. Y bueno, de ahí el título, de esa conversación momentánea que una de las cautivas ahí, de pronto ve un hombre llegar ahí que no es un vigía ni nada de eso, y va y me pregunta que qué hago ahí. Entonces fue un día que me dieron un recorrido por el lugar, y después, bueno, pues fui 3 veces por semana durante 10 meses a entrevistar mujeres. Hablaba de Lidia Cacho y pienso en esta, ¿qué hace un periodista, una periodista como Lidia Cacho, ya cuando leemos su libro como Esclavas del Poder, que a mí me impresiona porque además tenía que andar escondida, tenía que andar haciendo citas por lugares extraños, en Turquía, por ejemplo, ¿no? En Tailandia, de pronto con dificultades de las lenguas, pero sin dejar de ir por lo que iba, ¿no? Y habló con mujeres compradas y vendidas, ¿no? En fin, hay una exploración importante y creo que ahí la literatura tiene mucho que hacer. Un escritor o una escritora como Lidia Cacho, que tiene las herramientas y la habilidad de escribir lo que sabe y lo que dice bien, claro, además con esa cosa misteriosa que tiene la buena prosa, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Yo ahora que lo he vivido escribiendo este libro, me parece que era una responsabilidad también escribir bien, muy bien. Hay un
fíjense, durante la década de 1990 y principios de la de 2000, Lidia Cacho informó ampliamente sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Recordemos las muertas y todo esto. En 2020, Cacho fue la presentadora y productora ejecutiva de un podcast bilingüe traducido. En fin, vamos a hablar de esto enseguida. Nos vamos a un corte, Paquito. Bueno, muy bien, regresamos y seguimos hablando de Lidia Cacho. Y después de Carlos Monsiváis. Regresamos. Decíamos que bueno, Lidia Cacho finalmente, hay un documental sobre el feminicidio, que bueno, que produjo una productora norteamericana y bueno, también ella fue presentadora en este documental. En fin, hablar de Lidia Cacho es hablar de libros como Muérdele al corazón, Los demonios del Edén, Esta boca es mía y tuya también, Memorias de una infamia. Hay uno que quiero encontrar aquí, que se llama La ira de México, pero En busca de Kaila, que le escribió Lidia Cacho y Patricio Beteo, que está en Sexto Piso, por cierto. Y en 2023 sacó un libro que se llama Rebeldes y Libros. Y en el 22, el año pasado, sacó Cartas de amor y de rebeldía. Ese es Lidia Cacho. Y bueno, no puedo dejar por lo menos de mencionar a uno de los cronistas, ¿no? De los cronistas quizás pues más importantes, ¿no? Más importantes de México de los últimos tiempos, que es Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis nació en 1938, era un año mayor que José Emilio Pacheco, un año mayor que Amos Oz, el escritor israelí, es decir, de esa generación. Fue ensayista, cronista, narrador, por ahí le conocemos un libro de cuentos para indios remisos, Catecismo para indios remisos se llama, me parece. Y bueno, pues fue no podemos dejar de mencionar Días de Guardar, que es un libro extraordinario sobre la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, junto con el libro de Elena Poniatowska, que es sobre el mismo tema. Son, creo que, de los libros capitales que hablaron de ese suceso. Hay uno, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, escribió ese libro, Días de Guardar. Hay otro que se llama Amor Perdido, que está en las figuras, centrado ahí como en las figuras míticas del cine. Él era muy aficionado al cine, le gustaba la lucha libre, era un verdadero experto en la cultura popular urbana. No hay más. Yo tuve alguna vez ocasión de estar en su casa y tenía una colección de luchadores, tenía una colección de revistas impresionante, de periódicos, tenía gatos, en fin, era un personaje, Carlos Monsiváis. Hay uno también, sobre el mundo del espectáculo, que se llama Escenas de pudor y libertad, liviandad. Escenas de pudor y liviandad, que es, si no, 1988. Habla con mucha acidez y obviamente con mucho humor, como él era, del mundo del espectáculo, ¿no? Luego escribió El ritual del caos. Hay otro, y una recopilación como Sabor a PRI, ¿de qué se ríe el licenciado? Y hay otro también sobre el cine, que son los rostros del cine mexicano. En fin, creo que él también hizo editó un monumental libro sobre la poesía mexicana del siglo XX,
recopiló cantidad de poemas, ¿no? Era un gran lector de poesía. Nunca escribió poesía, claro, era respetuoso, él era narrador, él era cronista, él era periodista, tenía una columna famosa por Mi Madre Bohemios, ¿no? Que fue deliciosa, ¿no? Y hay un libro, se recogió en un libro, y recibió el premio Juan Rulfo, y publicó Imágenes de la Tradición Viva también. Sus últimos títulos aquí dice que fueron Las Alusiones Perdidas, y el 68, La Tradición de la Resistencia, publicado en 2008. Carlos Monsiváis sin duda es uno de los pilares del nuevo periodismo, ese periodismo que también ejerció con maestría García Márquez. No dejemos atrás tampoco a Carlos Fuentes, que hizo magníficos reportajes o libros de ensayos de historias como ¿cómo se llama este libro de historia? Que además fue un programa de televisión y fue llevado al libro de Carlos Fuentes. Dios mío, qué memoria. Es un libro fundamental para leer a Carlos Fuentes como observador de la historia, que no historiador, ¿no? Y con mucha inteligencia, con mucha información, con una prosa, pues, de Carlos Fuentes, ¿no? Es decir, creo que digo, desde Justo Sierra hacia acá podemos observar la crónica como uno de los géneros del periodismo, de la literatura, quizá con una muy grande solidez, ¿no? Y ahorita que hablamos de Carlos Monsiváis, pues no podíamos dejar de referir, ¿no? a otros cronistas, digo Fernando Benítez, ¿no? También que fue en el periodismo fue una pieza importante, que además él inventó los suplementos culturales. En fin, Carlos Fuentes también, El Espejo Enterrado, así se llama el libro, así se llamaba el programa que pasaba cada 8 días en no sé qué canal, pero yo lo veía, y después ya se publicó en el Fondo de Cultura Económica El Espejo Enterrado, y es pues una delicia leerlo para quienes nos gusta la historia. No puedo dejar de mencionar ahorita a Fabricio Mejía, un cronista, un periodista, columnista, de una prosa interesantísima y además de una espléndida capacidad reflexiva y una narrativa ejemplar. Mauricio Mejía, que además Fabricio Mejía, perdóname Fabricio, él fue cercano a Carlos Fuentes, a Carlos Monsiváis, y creo que le sigue los pasos. Fabricio le sigue los pasos a Carlos Monsiváis y a esa tradición del periodismo más valiente, claro, bien escrito. Eso creo que debe agradecerse de esta tradición mexicana de la crónica y del periodismo, ¿no? No hay que olvidar también hablar de esa fusión del periodismo y la novela, ¿no? Como lo que hizo Truman Capote, ¿no? Lo que hizo García Márquez. Lo que hizo García Márquez es, no Vargas Llosa con sus artículos, sus ensayos, es otra cosa. Vargas Llosa era más doctoral, más académico. No, García Márquez hizo algo muy interesante en sus crónicas. Hay que revisar la obra periodística de García Márquez, que son 2 tomos de este tamaño, y que hay notas periodísticas, qué cosa. Él mismo contaba que pues tenía que entregar una nota diaria al periódico, un periódico colombiano que le dieron trabajo, y le decían, pues tienes que entregar una nota diaria, y dice que un día no tenía que escribir, y escribió una nota donde
había una familia muy pobre, tan pobre, que lo único que comían eran piedras. Y entonces llega el periódico, le entrega y le dicen, esto no puede ser cierto. Claro, comían piedras. Entonces, en total que se la publicaron finalmente. Y cuenta esas anécdotas de la dificultad del reportero, del periodista, ¿no? Hay que recordar la historia de un náufrago que fue una maravilla, sea cierta o no sea cierta, hubo ahí escándalos de que apareció el náufrago, ¿no? Entonces, cosas de estas cuenta García Márquez, pero su libro de periodismo, de los textos periodísticos de García Márquez, es totalmente disfrutable, de una prosa pues, de la mejor de Latinoamérica, ¿no? Escritores que incursionaron en eso, bueno, Truman Capote con La sangre fría, que es una novela que inaugura ese desvío hacia el periodismo, que finalmente pues no puede uno más que preguntarse si eso es cierto. Es lo que de pronto un amigo que acaba de leer mi libro me dijo, oye, ¿sí es cierto todo eso? Bueno, no puedo decirlo, es decir, ¿es cierto? ¿No es cierto? Puede ser cierto. Es decir, la literatura tiene esa facultad de hacer cierto lo imaginado. Y este libro, por supuesto que no es de ficción, ¿no? Es un libro que quiere darle voz a mujeres que han recibido maltrato en su vida. Había que hacerlo. Me sentí con la necesidad de después de conmoverme y estrujarme de esa manera con esas historias contadas de su propia voz, verlas llorar, ¿no? Verlas sufrir, ¿no? Agradecerles la confianza que tuvieron en contarme esa intimidad terrible que guardan en sus historias, ¿no? Claro, puede ser que me hayan contado lo que ellas hayan querido, pero ahí está. Es decir, fue su versión de los hechos, ¿no? No es una declaración hacia los jueces, abogados. Y además también otra de las cosas, las mujeres en el mundo del mundo criminal, del mundo del delito, siempre son estigmatizadas doblemente o triple, ¿no? ¿Cómo esta mujercita se mete a robar? ¿Cómo esta mujercita se mete a asesinar a un hombre? ¿Cómo? ¿No? Entonces, por ser mujeres, se les da doble culpa. Por ser mujeres y por haber cometido el delito. Y se ve muy claro. Sus redes amistosas, sus redes familiares se endurecen con ellas. Y llegan a abandonarlas ahí en la cárcel, ¿no? No las visitan, ¿no? Las estigmatizan, les destruyen su personalidad, las hacen pedazos, ¿no? Y bueno, vi casos donde en 10 años la visitaron 3 veces y solo al principio, ¿no? Ese tipo de cosas tremendas. Y entonces cuando yo vi todo esto dije, ¿cómo no voy a escribir? Por supuesto que iba a escribir. Y esa fue mi labor, esa fue mi intención. Hemos hablado ya nos vamos, Paco. Hemos hablado de todo esto y les agradezco que me hayan acompañado. Le mandamos un saludo a Oscar Millán. Mañana, bueno, se presentará mi libro. No solamente mañana, habrá que más presentaciones, pero se presenta y lo comenta Luis Jaime Cortés, Tamara Sosa Alanís y Oscar Millán en Luna Mía Café, mañana 14 de julio de 2023. Y me despido con un poema de mi libro El cielo vigilante, con un fragmento. Solo en la mirada las cosas se detienen, flotan como lo hacían los pájaros de la melancolía aquella vez cuando despiertos nuestros ojos miraron el primer cielo de estrellas y noche sigilosa. Noche de estrellas, un cielo sigiloso aquel, noche del mejor vacío, noche sin más cielo
que esas estrellas nombradas por el silencio y lo que creí fue una vez la luna. Recuerden, amigos, cuando creemos que la luna, pero más si es mía. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.